Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos muchas gracias, Señor, por salvarnos primeramente. De verdad estábamos muertos y perdidos totalmente, cayendo al infierno por el pecado. Pero el amor de Dios llegó hasta nosotros por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Alcanzó este Evangelio hasta nosotros por medio de esta iglesia. Entonces, Señor, muchas gracias también por habernos permitido esta iglesia. Así, Señor, nos ha puesto en medio de esta iglesia para que podamos permanecer en el Señor por medio de la iglesia. Así, hoy aquí estamos, Señor, ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, ayúdanos, guíanos para que podamos recibir esta palabra de Dios y entender tu voluntad. También seguir adelante conforme a la voluntad del Señor. Señor, no somos nada, somos débiles y necios. Solamente pedimos al Señor para que Dios nos llene de tu palabra y de tu gracia. Hoy lo esperamos, Señor, siempre. Y también sabemos que siempre, Señor, nos limpia y nos ordena. Y también nos regaña por la palabra. Así hoy queremos escuchar su corrección y su regaño para que podamos mejorar y prosperar en medio de nuestra vida cristiana, según tu voluntad. Señor, guía esta reunión. Solamente pedimos al Señor, todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, verso 1 al 3. Salmos capítulo 1, verso 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sí, bienvenidos hermanos aquí ante la palabra de Dios. Siempre aquí estamos aprendiendo la voluntad de Dios. Y aprendemos siempre también por medio de sermón de domingo y de miércoles sobre el Evangelio de la gracia de Dios que hemos recibido, que ya tenemos. Así somos salvos por la palabra, ¿verdad? Somos limpios, justos y santos por la palabra del Evangelio. Por eso vamos a seguir meditando sobre esta palabra. Es muy necesario leer la Biblia también cada día, ¿sí? Hoy vamos a meditar sobre estos versos para que podamos también entender mejor sobre la voluntad de Dios, ¿sí? Aquí habla, ¿verdad?, sobre un varón bienaventurados. ¿Quién es, verdad? ¿Quién es bienaventurados?
Los salvos, los salvos. Los hijos de Dios son bienaventurados. Los que fueron perdonados todos sus pecados, la Biblia dice bienaventurados. El que tiene su esperanza en el reino de Dios, bienaventurados. Aunque no tiene nada, ¿verdad? En este mundo, en su vida, pero si tiene la fe de ir al cielo, basta. Bienaventurados también. Así, hermanos, siempre vamos a poner mucha atención en la esperanza del reino de Dios. Yo soy bienaventurados, ¿sí o no? Nosotros somos bienaventurados. Salmo 23, verso 1 también dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, el que tiene, ¿verdad? Jehová, Dios, como su Salvador, como su pastor, no le falta de nada. Bienaventurados. No está hablando, ¿verdad? Las cosas del mundo. No está hablando de las como materiales. No. Aquí estamos hablando sobre nuestra fe, sobre nuestra esperanza verdadera. Mire, muchos, sí, muchos pide a Dios, ¿verdad? Una bendición, sí, bienaventurados, beneficio y bendiciones. Entonces, ¿de qué pide, verdad? Quiere buena casa, buen carro, buena familia, buena pareja, buen trabajo que como nos da buen salario. Sí, lo llamamos, sí, está bien, ¿verdad? Como una bendición. ¿De qué? Del mundo, ¿verdad? Mire, mucha iglesia predica sobre la bendición del mundo, de la carne, tener, ¿verdad? Buen trabajo, recibir, tener mucha riqueza, bienes de la vida. Pero la Biblia dice diferente. Entonces mucha iglesia predica así una bendición del mundo como bendición de Dios. No, equivocados. Entonces mucho pide a Dios, ¿verdad? Una bendición, la bendición. Pero si ahora muere, ¿a dónde va? Nunca he pensado, solamente quiere una bendición de la carne y del mundo. Pero si muere, ¿a dónde va? Nunca he pensado, nunca ha pedido a Dios, nunca ha buscado. Ya si tiene, tendría, por casualidad. Mire, la fe no es casualidad, no. Mucho piensa, ¿verdad? Tal vez podría, no. Tal vez, ojalá no es fe. Se llama la certeza y la convicción. El que no tiene, no tiene. Entonces nosotros sí somos bienaventurados. ¿Por qué? Ya lo tenemos, ya lo recibimos. ¿Sí o no? Por la palabra, por el oír con fe, por la palabra. Así la palabra tiene poder. Alguno piensa, ¿verdad? Sí, yo quiero los dos, recibiendo la bendición del mundo, de la carne y recibiendo como la bendición de Dios. Yo quiero ir al cielo. Hermanos, no hay esto. Vamos a recordar eso, no hay esto. Recibiendo la bendición del mundo y recibiendo la bendición de Dios. ¿Quién puede caminar en dos caminos? Se rasga, ¿verdad? Su pierna. No puede caminar así. Al revés está. Camino de vida y camino de la muerte. Camino del mundo, o sea, camino del mundo y camino de Dios. Al revés. ¿Cómo puede caminar los dos? ¿Cómo puede recibir de dos? Es imposible, hermanos.
No hay esto. Por eso muchos tienen confusión. Así que, dicha, ¿verdad? Está recibiendo mucha bendición, Dios me bendice mucho, de mucha buena manera. Mi esposo tiene buen trabajo, buen salario, buen salud, pero su esposo, su esposa, si ahora muere, ¿a dónde va? No sé. Sí, no, no importa, pero sí, Dios está bendiciéndome por mi esposo, pero su esposo es salvo, su esposa es salvo, sus hijos es salvo. No es bendición, hermanos. Mire, Satanás, ¿verdad? Así está engañando al mundo por las riquezas, por la bendición del mundo. Si tener buena salud es bueno, es muy necesario. Comiendo bien, bebiendo bien, ¿verdad? Dando en casamiento. Muchos ya fueron juzgados por diluvio en los días de Noé. Así, comiendo, bebiendo, dando en casamiento. Murieron. No es bendición. Por eso aquí en la Biblia dice una bendición, hay que entender diferente. Si tenemos un costumbre, ¿verdad? Del mundo, hemos vivido hasta ahora muchos años, pero ya ahora vamos a pensar diferente. No, no podemos vivir así, ¿verdad? Como un hombre del mundo. La Biblia dice, Santiago 4:4, dice, ¿verdad? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Yo quiero tener una amistad de mis amigos, de mis familias, compartiendo algo bonito, ¿verdad? Es posible. Nosotros primero vamos a dar gracias a Dios por la salvación cada día, aunque no tenemos nada, tenemos mucho pleito, ¿verdad? En la vida, mucho obstáculo, tropiezo, problemas, pero si tenemos esta certeza de ir al cielo, ya basta. Busquemos Romano capítulo 4, Romano capítulo 4, verso 7 y 8. Romano capítulo 4, versos 7 y 8, si tenemos, ¿sí? Vamos a leerlo juntos, vamos. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí habla sobre una bendición, una bienaventurados, ¿verdad? Un bienaventurados. El varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Ya fue perdonado. Bienaventurados. Fue cubiertos, fue perdonados. ¿Por quién? Por Dios. Dios es juez. Entonces, juez me perdonó todos mis pecados según la ley. Según su poder, según su voluntad, ya nos limpió todo. Se llama eterna redención. Así recibimos por gracia, ¿verdad? Por la fe, no por las obras. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así Dios, el Hijo de Dios, nos libró. Ya somos libres, verdaderamente, según la voluntad de Dios. Hoy, ¿por qué estamos aquí cada domingo? ¿Por qué debemos estar siempre juntos, verdad?
entre semana, en la reunión de miércoles, en la reunión de sector, para recordar, ¿verdad? Recordar la obra de Dios que hizo para con nosotros. ¿Qué es la salvación? Primero, la salvación. Siempre vamos a recordar, sí, aquí estamos para, como en memoria, ¿verdad? En memoria de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz, limpiándonos y salvándonos ya. Y resucitó, justificándonos y santificándonos. Ya somos limpios, ¿verdad? De todo pecado. Y somos justos y santos en el Señor. Bienaventurados. Aquí estamos para recordar y, ¿verdad? Y guardar, ¿verdad? En nuestro corazón siempre. Somos bienaventurados. Por eso, hermanos, vamos a vivir sin olvidarlo. La fe es pensar y meditar y escudriñar. La fe, ¿qué es la fe? Escudriñar. Profundizar y pensar profundamente. Hoy aquí estamos también, vamos a pensar de nuevo sobre esta gracia, recibiendo gozo y paz. En ese mundo, si hay gozo y paz, viene, ¿verdad? De que estás. Ese mundo, si hay satisfacción, ¿sí? Comiendo bien, buena satisfacción, pero son del mundo. Es diferente, ¿verdad? Que Dios. Dios nos da gozo y paz, una satisfacción también perfecta y eterna. Es diferente que el mundo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, verso 3. San Mateo capítulo 5, verso 3 al 10, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurados como aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cubiertos. El varón a quien el Señor no inculpa de todos sus pecados. Sí, bienaventurados. Y aquí también habla la vida de los salvos que fueron perdonados. Haciendo estas cosas, será salvo. No está diciendo esto. Son bienaventurados. Ellos van a vivir así. Mire, en ese mundo, ¿verdad? Hay dos caminos, camino de vida y camino de la muerte. Sí.
Para los salvos siempre hay dos caminos también. Camino de la bendición y de la maldición. ¿Sí o no? Sí hay. El que no obedece no será bendecido. El que no se aparta del mundo, siendo salvo, será bendecido. Nunca, nunca. Así hay dos caminos para los salvos. Aquí habla, por eso, ¿verdad? Una bendición para los salvos. No por las obras, ¿verdad? La salvación de espíritu, pero la salvación de la vida después de la salvación de espíritu es por la obra. ¿Qué obra? Obediencia, ¿verdad? Sacrificio. Esta bendición no de nosotros, la salvación no de nosotros. Esta bendición después de la salvación no de nosotros. No podemos producir, ¿no? Viene de Dios, por la palabra, ¿verdad? Primero, sí, debemos entender bien esta voluntad de Dios por medio de la palabra. No viene por la fuerza de cada uno, según la voluntad de Dios. Hay que recibir esa bendición de Dios por la fe, también por la fe y por las obras. Aquí nosotros estamos aprendiendo, sí, la voluntad de Dios y permaneciendo en esta voluntad por medio de la palabra. Hay que aprender esto y permanecer en esa voluntad. Y nosotros aquí estamos aprendiendo la voluntad de Dios y permaneciendo en esa voluntad de Dios por medio de la iglesia. Entonces, sin palabra, sin la iglesia, no somos nada, hermanos. Así, ¿cómo se llama? Batería, ¿verdad? Se acabó. Poder. Hoy en día nosotros estamos aprendiendo sobre crecimiento y fruto. La salvación, ¿verdad? Es tener la vida, recibir la vida. Y después de la salvación que hay, el que ha nacido tiene que crecer, ¿verdad? Como árbol, como matas, tiene que crecer así y llevar fruto. Entonces, aquí nosotros estamos recibiendo el crecimiento de Dios y el fruto de Dios. Crecimiento solamente Dios puede darnos, solo Dios. Si nosotros estamos sembrando, ¿verdad? Rogando, ayudando, apoyando en la oración unos por los otros, pero crecimiento siempre viene de Dios. El fruto, nosotros no podemos producir así según nuestra fuerza, viene de Dios. Por eso aquí habla, ¿verdad? Sobre los pobres, dice, los pobres en espíritu. Aquí dice también los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Entre muchos salvos, alguno tiene mucha sed, mucha hambre de la voluntad de Dios. Bienaventurados. Pero otro no tiene mucho interés de recibir, ¿verdad? La voluntad de Dios y permanecer en la voluntad de Dios. Así diferente. Por eso, hermanos, tener
un anhelo para Dios, un deseo para Dios, es bueno. Si no tiene muy frío corazón, ¿verdad? Su vida muy tibia, tiene que calentar. ¿Cómo? Sí, por la palabra. Hay que pedir a Dios, tiene que escuchar más la palabra, tiene que llegar más a la reunión para recibir la palabra de Dios y recibir la voluntad de Dios para que nos dé, ¿verdad? Pasión y anhelo para Dios. Aquí dice, los que lloran, ¿por qué llora? Estoy muy triste, dice, ¿verdad? Estoy muy triste por la familia, por problema de economía, por salud. Estoy muy triste, dice. Pero aquí habla, ¿por qué llora, verdad? Llora por la justicia de Dios, por la voluntad de Dios, no por las cosas de la carne, ni del mundo. Bienaventurados. Y aquí habla también sobre los mansos, los misericordiosos y los limpios, ¿verdad? Corazón y los pacificadores. Aquí habla un característica de personalidad. Así Dios nos enseña, ¿verdad? Nos hace cambiar nuestro carácter también. Jesucristo dijo, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Lleva mi yugo, dice, ¿verdad? Aprende de mí, que soy manso y humilde. Ah, Jesucristo es manso y humilde. Sí. Así Dios nos hace aprender el carácter de Jesucristo. Así debemos aprender, imitar y copiar la vida de Jesucristo. Caminar con el Señor, ¿qué quiere decir esto? Copiar la vida del Señor. Hasta su característica, manso y humilde. Bienaventurados, el que quiere aprender, ¿verdad? Esta característica de Jesucristo, carácter de Jesucristo. Si hay mucho fruto que debemos llevar, como Génesis, ¿verdad? Capítulo 1. Según su especie, según su género, Dios llenó en el mar, en la tierra, en el cielo, en los cielos. Llenaba. Vio Dios, era que era bueno. Así Dios quiere llenarnos también. Esto es el propósito de la creación y de la salvación. Por eso, nuestra salvación no termina, ¿verdad? Escuchando una vez, yo entendí, soy salvo. Mire, no termina. ¿Por qué Dios me salvó? Vamos a aprender esto y cumplir, practicar en este propósito de Dios, en esta voluntad de Dios. Sí, es importante. Hay que crecer. Por eso, si tenemos muchos defectos y errores, ¿verdad? Mal costumbre, ¿cómo hacemos? Vamos a limpiar, ¿sí? Mucho pecado, mucho deseo del pecado, del mundo, mucho deseo de la carne. ¿Cómo hacemos? Vamos a limpiar, dejar y ordenar. Si no, no puede llevar buen fruto. Hay que pelear, combatir, ¿verdad? Combatir contra el pecado, contra nuestro deseo de la carne, contra el mundo. Sí, esto es nuestro trabajo, hermanos. Sí, nuestro trabajo. Esta lucha, ¿cuándo termina? Al venir Señor Jesucristo ya terminaría. Entonces, hermano, vamos a seguir adelante luchando, ¿verdad? Contra el pecado y contra el mundo. Para luchar y pelear bien contra el mundo y contra el pecado, debemos recibir la sabiduría.
y el poder de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué está perdiendo? Porque no está recibiendo bien de Dios. No. Piénselo, hermanos. ¿Por qué está perdiendo? ¿Por qué no está recibiendo de Dios? Tiene que solucionar, tiene que tratar de solucionarlo. ¿Sí? Salmo, ¿verdad? Capítulo 1 habla sobre bienaventuranza, una bendición de Dios. Primero dice verso 1 sobre evitar el pecado. Dice, el varón que no anduvo en consejo de los malos, bienaventurados. ¿Qué quiere decir esto? Distinción, separación del pecado y del mundo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira, aquí no está hablando una vida de un hombre del mundo, ¿no? Aquí habla sobre una vida de un salvo. Recibir la salvación, ¿verdad? Gran bendición, pero no andar en consejo de los malos, no estar, ¿verdad? En el camino de pecadores es bendición. Desde ahí puede recibir el crecimiento y fruto. Verso 2 dice, ¿verdad? Sobre meditación de la palabra. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ya no anduvo en consejo del malos, no estaba, ¿verdad? En el camino de los pecadores. ¿Por qué como no pudo? ¿Por qué pudo, ¿verdad? Vencer contra estos pecados. Verso 2 explica esto. ¿Por qué? En la ley de Jehová está su delicia. Entonces, el que confía en la palabra, el que permanece, anda en la palabra, sí, puede vencer contra el pecado. Eso. Los salvos podrían caer en el pecado. Entonces, por casualidad, no. Mire, para los salvos no hay casualidad. Vamos a pensar esto. ¿Por qué me pasó esto? Qué duro. Algo malo, ¿verdad? ¿Por qué? No por casualidad. Para los salvos no hay casualidad. Todo según la voluntad de Dios, según el propósito de Dios, pasa. ¿Cómo hacemos? Vamos a recibir, ¿verdad? Con mucho gusto. Señor, gracias. Voy a entenderlo. Voy a recibir primero con mucho gusto y entenderlo. Con obediencia, con corazón humilde. Esto es el corazón humilde. Se llama, ¿verdad? Disciplina, ¿sí? Porque como no trataba, ¿verdad? Bien la palabra, menospreciaba la palabra y la comunión, despreciaba también la palabra, la comunión, se debilita, ¿verdad? Poco a poco, y viene tentación, se calla. En el pecado es la tentación. No viene, ¿verdad? De repente así, como una prueba de Dios que cayó sobre, como yo, Job, ¿verdad? Job. Él era justo, pero Dios le permitió una prueba. Pero normalmente, hermano, no viene esta prueba a cualquier persona, ¿no? Era un caso muy especial.
para enseñarnos algo, ¿verdad? Para escribir este asunto aquí en la Biblia. Así Dios le permitió a Job. Pero normalmente viene poco a poco. El que lo permite así, ¿verdad? En su corazón y entra más. Dice, ¿verdad? Así. Bienaventurados el varón que no anduvo, dice, ¿verdad? Primero pasa así, andar. Así como pasaba, ¿verdad? Algún tiempo, un poco, andaba. Y después, dice, ¿verdad? Estuvo, ni estuvo en el camino de los pecadores. Estar, o sea, permanecer. Y después que dice, sentarse, ¿sí o no? Sentado. Mire, este pecado viene así poco a poco. Ah, yo voy a andar un poco. Y después permanece ahí, ¿verdad? Con largo tiempo. Y después se queda ahí, sentado. Mire, el pecado viene así siempre. Esto es la obra de Satanás. Por eso, el que menosprecia, solamente esta vez, solamente este domingo, pasando así una vez, dos veces, ya, como no podía, no viene, ¿verdad? Casi un mes. Pasa tiempo así y se queda ahí en la casa. Ay, como pereza, ¿verdad? Qué pereza. ¿Por qué tengo que irme? Ya perdió pues, como su posición, ¿verdad? Su meta ya se perdió. Así viene el trabajo de Satanás. Por eso aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Sí, bienaventurados. Yo no, nunca yo. Me faltaría, ¿verdad? La comunión, nunca. Nunca anduvo así, en consejo de malos. Miren, como andar, ¿verdad? Estar con amistad del mundo. Andar en el mundo, caminar en el mundo con algún amigo del mundo. ¿Qué le parece? Sí, podría, pero el que está más contento con este amigo del mundo y viene a la comunión, pero dice, ¿verdad? Aburrido, ¿por qué yo tengo que estar aquí? ¿Verdad? No salió bien esta reunión, me caí mal. Entonces va a tener más tiempo con un amigo del mundo, se queda ahí, se ha sentado ahí, ¿verdad? Poco a poco. Mire, ¿por qué quiere tener una amistad del mundo? Si tiene un amigo, por ejemplo, si tiene un amigo muy amigo, pero él no ha sido salvo, muy cerca, anda mucho con él, con ella, compartiendo tiempo con él, pero no ha sido salvo. ¿Por qué quiere tener este amigo? Porque anda, ¿verdad? Con este amigo.
Sí, nosotros no podemos salir de ese mundo. No podemos salir de ese mundo. Sí, estamos viviendo en ese mundo. No podemos abandonar nuestra familia que no ha sido salvo. Así debemos predicar. No para decir que ya vamos a abandonar al mundo todo, no. Sí, debemos predicar, ¿verdad? A los amigos. Por eso nosotros queremos llevar un poco de tiempo esta amistad con algunos amigos, pero no hace caso. Más bien me lleva, ¿verdad? Al mundo este amigo. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que dejar esta amistad. Me explico. Comiendo, ¿verdad? Juntos con ellos, bebiendo juntos con ellos, pero nunca habla, ¿verdad? Sobre esta palabra, nunca predica, nunca invita. ¿Por qué? Quiere llevar siempre esta amistad. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Vamos a pensar bien esto. Por eso hemos aprendido, ¿verdad? También sobre este discernimiento. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? Con la injusticia. ¿Qué compañerismo? La justicia con la injusticia. Nada. ¿Qué comunión la luz con tinieblas, con las tinieblas? Nada. Entonces, ¿qué amistad del mundo tenemos? ¿Por qué debemos tener una amistad del mundo? Por eso, segunda de Corintios 6, ¿verdad? Dice, salid de en medio de ellos, apartaos de ellos. ¿De dónde? Del mundo, de amistad del mundo. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Él no puede llevar bien su vida cristiana, ¿no? Va a perder. ¿Verdad? Aquí dice, ¿verdad? Andando un poco con esta amistad del mundo, pero sí, como permanece ahí, se ha sentado ahí, bebiendo con ellos, no puede vencerlo. Así entra, ¿verdad? Las cosas del mundo. Hoy en día fácilmente entra una cosa del mundo por televisor, viendo televisor mucho tiempo, entra algunas cosas del mundo, celular, sí, pasa, ¿verdad? La vida del mundo. Cuidado, hermanos, esto también. Si Dios nos ha puesto en ese mundo, pero nosotros no podemos vivir como un hombre del mundo, jamás. Si vive como un hombre del mundo, no va a llevar nada. Aquí estamos hablando, pensando, ¿verdad?, sobre el fruto, sobre las buenas obras que Dios nos da. Señor nos recompensará, nos dará su gran gloria según nuestras obras. Sí, lo esperamos. Pero el que no siembra nada según la voluntad de Dios, ¿qué va a cosechar? Nada, ¿verdad? Nada. Si nosotros vamos a predicar al mundo, porque está muerto, pero viviendo como un hombre del mundo, sin discernimiento, sin separación del mundo, vive, ¿verdad? En ese mundo, ¿cómo puede predicar? Mire, un pez vive en el mar, ¿verdad? Así compara la vida, como lo salva, ¿verdad? Con este pez que vive en el mar. Viviendo en el mar,
¿verdad? Su cuerpo no reciba este sabor salado, bien salado. Si entra ese sabor salado, ¿verdad? Sal, muere este pez. Viviendo en el mar, su cuerpo no está salado, ¿verdad? Protegido bien. Esto es la vida de los salvos. Hablamos sobre la barca, ¿verdad? La iglesia es la barca, el barco grande. Dios no nos pide, ¿verdad? Para que andemos sobre las aguas del mar. No nos pide Dios esto. ¿Qué nos pide? Permanece en la barca, por favor, que es la iglesia, que es la comunión con Dios. Permaneciendo en el mar, muere, pronto va a morir, ¿verdad? Andando en el mundo, ¿cómo puedes sobrevivir? ¿Cómo puede predicar? Es imposible. Por eso vamos a trabajar, ¿verdad? En la barca, tratando de salvar las almas, como pescar, ¿verdad? Así, una a una. Es mejor en la barca, sea sentado en la barca y pescar. O sea, llamar, ¿verdad? Llamar a la iglesia. Por eso Jesucristo nos dice, permanece en mí. O sea, en el cuerpo del Señor. De ahí podemos salvar y llevar buen fruto. No hay fruto sin distinción. Sin discernimiento no hay fruto. Gálatas capítulo 6, busquemos Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí estamos sembrando algo. En cada día nosotros sembrando algo. Estamos. Entonces, sí, según su trabajo de sembrar, segará. El que siembra para la carne, para su carne, de la carne segará corrupción. Vamos a sembrar, ¿verdad? De espíritu, para el espíritu. Por eso aquí estamos, hermano, también para meditar y pensar sobre nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo? Sí. Señor, permítenos tu sabiduría y tu poder para que podamos vencer contra el mundo y contra el pecado y llevar bien buenas obras conforme a la voluntad del Señor. Mire, pensando, ¿verdad? Este trabajo de sembrar. Hoy vamos a sembrar algo en nuestro corazón de esta palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo segaremos? Mire, este trabajo no termina, ¿verdad? Por un día. En un día, sembrando hoy, mañana, segaremos. No es así. Nuestra vida cristiana es así también. Ocupamos tiempo, ocupamos paciencia, ¿sí o no? Sacrificio. Si me hace, por ejemplo, ¿verdad?
esta amistad del mundo, apartar de la comunión, hay que dejarlo. Si me hace, ¿verdad? Alejar de la comunión algo, hay que dejar, hay que cortarlo. Tengo un trabajo que me da buen salario, pero este trabajo me hace alejar, apartar de la iglesia de la comunión. Hay que dejar y buscar otro trabajo. Pedir a Dios. ¿Sí? ¿No es así? ¿Es así? Este amigo del mundo me hace alejar de la comunión. Hay que dejar. Sí, vamos a tratar de predicar primero. Sí. Si lo acepta, ¿verdad? Esta invitación, sí vamos a predicar, salvando, tratando de salvar estas almas. Si no, hay que dejar. Es un tropiezo para su camino. ¿Cómo hacemos? Hay que quitarlo, ¿verdad? O sobrepasar para seguir adelante. Por eso nosotros debemos ser distinguidos del mundo y del pecado. Se llama discernimiento, distinción. ¿Me explico? Del pecado y del mundo. Si entra, ¿verdad? Poco a poco el pecado. Sí, sabe. ¿Por qué? Porque usted está abriendo poco a poco su puerta del corazón. Usted sabe. Así está entrando poco a poco a mí. Estoy. Entonces, vamos a evitar esto, ¿verdad, hermanos? Mucho ánimo. Un camello, como un señor andaba en el desierto en un camello. Ya llegó, ¿verdad? En la noche. Entonces, este señor armó una tienda en el desierto. En el desierto, en la noche, mucho frío. Entonces, como este señor armó esta tienda, pero este camello no puede entrar, ¿verdad? Una tienda pequeñita. En la noche, este camello le dijo a su señor, Señor, estoy mucho frío, permíteme, ¿verdad? Mi nariz, solamente meter mi nariz en la tienda. Señor dijo, ¿verdad? Sí, mételo. Metió su nariz en la tienda y después, ¿verdad? Señor, por favor, mi cabeza, solamente mi cabeza. Permítame meterlo. Sí, está bien, mételo. Ya se metió cabeza. Y después, ¿qué pasaría? Se metió todo, ¿verdad? Ese camello ya fue rechazado el Señor. Camello, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? El pecado es así. ¿A poco esto? Permítame. Ah, está bien. Me parece, está bien. Pero permitiéndolo poco a poco, se cambia, ¿verdad? El dueño. La Biblia dice, ni deis lugar al diablo. No deis, ¿verdad? Por favor, no damos el lugar al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a resistir, combatir contra el diablo. ¿Qué quiere decir esto? Contra el pecado. Por eso, pensando, ¿verdad? Llevar buen fruto en medio de nuestra vida cristiana. Sí, primero debemos vencer contra el mundo y contra el pecado. ¿Sí o no? Si no, no podemos llevar. Sí, se llama discernimiento, distinción del mundo y del pecado. Se llama permanecer en la iglesia, es cierto. Caminar con los hermanos, caminar por el camino de vida, ¿verdad? Saliendo del mundo, saliendo del pecado.
Sí. Tomando licor, alcohol, ¿cómo puede predicar? Qué difícil, ¿verdad? Esto. Consumiendo droga, llevando en su corazón odio, ira contra algunos, ¿cómo puede predicar? No, hay que dejar, ¿verdad? Hay que perdonar y limpiar su corazón también para llevar buenas obras. ¿Por qué Dios nos permite esta vida? ¿Por qué quiere, verdad, Dios trabajar en medio de mi vida para que yo pueda llevar buen fruto? Así Dios nos da tiempo y oportunidades. El pecado está a la puerta, dice, ¿verdad? Jehová dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te señorearás de él, del pecado. Si sabemos, el pecado está a la puerta de nosotros, pero abriendo poco a poco, ¿verdad? Permitiéndolo poco a poco, ya se mete, que es el dueño de nuestra vida. Dice, ¿verdad? Jehová dice a Caín, tú te señorearás de él. Debemos señorear este pecado, controlar este pecado, este deseo del pecado. Así la puerta, ¿verdad? Manilla de la puerta está dentro de nosotros. Abrir o cerrar, ¿verdad? Al pecado, nuestra decisión. ¿Me explico? Sí, diablo nos toca, ¿verdad? Ábreme. Señor nos toca, ábreme. Pero manilla de la puerta está dentro de nosotros. ¿Abro o no? ¿Le abro o no? Así vamos a seguir adelante, saliendo del mundo, apartándonos del pecado. Así Dios separó, ¿verdad? La luz de las tinieblas. Dios sacó, ¿verdad? Como separó las aguas de las aguas. Dios sacó la tierra de las aguas. Discernimiento, separación. Y después Dios lo llenaba. Le llenaba en la tierra, en el mar, en los cielos. ¿Entendemos, sí o no? Si no hay como separación, discernimiento del pecado del mundo, Dios no puede llenar de la vida, del producto. Así Dios nos llamó, ¿verdad? Del mundo y del pecado aquí a la iglesia para que podamos llevar buen fruto. Mire, estos días, estos tiempos, es tiempo de llevar buen fruto, ¿sí o no? No solamente soportar y soportar, no, es tiempo de trabajar, es tiempo de llevar buen fruto. No solamente no pecar, no, porque no debemos pecar para que podamos llevar buen fruto, ¿sí? Busquemos 2 capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Lo leamos juntos, vamos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Adelante, como dice, ¿verdad? Salí de en medio de ellos, apartados, dice. Y después dice, como
nuestra santidad, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la piedad? La santidad es como distinción, separación del mundo. Sí, esto es santidad. Discernimiento del mundo y del pecado. Mira, alguno busca, ¿verdad? Una santidad, piedad en su vida. Yo tengo que ser santo y justo, pero mire, esta santidad no de nosotros, hermanos. Es un fruto. Este fruto y crecimiento, ¿de dónde viene? De Dios. Por eso la Biblia dice, Dios nos hizo participar en su santidad. Si Dios nos permitió, ¿verdad? A participar en su santidad. En el Señor Jesucristo. En la iglesia hay santidad y piedad. Por eso, para llevar este fruto también, perfeccionando la santidad de la carne y del espíritu, limpiando, ¿verdad? Limpiándonos poco a poco de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová, ¿verdad? Aquí en la iglesia, en la comunión. Esa santidad viene de Dios. Salir de en medio de ellos se llama santidad, se llama piedad. Y permaneciendo en medio de los salvos, ¿verdad? Saliendo del mundo, de la corrupción del mundo, contaminación de la carne y del espíritu y permaneciendo en medio de los salvos, se llama santidad. ¿Me explico? Es así, se llama piedad. Buscando como cerrando la puerta en su casa, ¿verdad? Para no contaminarse, no andar en la calle solamente pensando para ser santo. No es santidad, hermanos. Dios nos hace participar en su santidad por medio de la iglesia, por medio de la palabra. No solamente habla que no pecar. No pecar es santidad. No es así, hermanos. Si hay alguna persona que no peca mucho, menos pecado que nosotros, por ejemplo, ¿es santo? No es así, ¿verdad? No es así. Nosotros no tenemos poder, no podemos guardar, ¿verdad? Nuestra santidad. Esta santidad viene de Dios. ¿Cómo podemos guardar nuestra vida del mundo y del pecado? ¿Cómo podemos combatir y vencer contra el mundo? Permaneciendo en el Señor por medio de la iglesia. Así, en la iglesia hay la gracia de Dios, consolación, reposo. En la iglesia hay protección, la guía de Dios. Es cierto, no soy nada, ¿verdad? Sin la comunión. Nosotros sí debemos vivir muchos tiempos. Por ejemplo, hoy, el día domingo, hasta próximo domingo, sí, nosotros debemos vivir en su trabajo, en su casa, personalmente, una vida personal, sí, mucho tiempo. Mientras vivimos así personalmente, sale, ¿verdad? Lucha contra el pecado y contra nuestro deseo. Poco duro, ¿verdad? Esto. Por eso nosotros ocupamos la palabra del miércoles. Por eso nosotros ocupamos la comunión entre semana. Una vez al mes, la reunión de sector, una vez al mes, sí, la reunión del grupo de padre, de madre. Y cada sábado hay reunión de jóvenes.
porque para los jóvenes más tentación, ¿verdad? Así lo entendemos. Por eso los jóvenes ocupan más comunión y más palabra. Por eso les pido, hermanos, para que lean la Biblia en su tiempo, entre semana, oren por favor, pidiendo ayuda de Dios. Sí, esto es nuestra vida cristiana. Vamos a pelear, ¿verdad? Primero contra el pecado. Esto es discernimiento. Busquemos Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 4 y 5. Hebreos capítulo 12, verso 4 y 5. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, ¿verdad? Por Dios, por la disciplina. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos resistiendo, verdad? Combatiendo, aquí dice, contra el pecado, hasta la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Sangrar la muerte. Hay que vencer contra el pecado y contra el mundo, ¿verdad? Hasta la sangre. Con toda fuerza. Vamos a vencer. Pero el que no permanece en la iglesia, ¿cómo puede? No, es imposible. Por eso, por lo mínimo, ¿verdad? Por lo mínimo. Permaneciendo aquí, tratando de recibir la sabiduría y el poder de Dios, vamos a vencer, ¿sí o no? Personalmente. También contra el pecado y contra el mundo, hasta la sangre, con toda nuestra fuerza. Miren, hermanos, si algo pasa en su vida, no por casualidad, piénsenlo. Estoy sufriendo por él, pero por él Dios está hablándome algo, ¿sí o no? A él me molesta mucho, pero por él Dios está hablando algo, enseñando algo a mí. Se llama disciplina de Dios. Primero Dios nos habla por la palabra, pero también nos habla por la persona. Dios lo utiliza. Dios nos disciplina también, ¿verdad? Por los hombres. Por eso vamos a recordar la palabra de disciplina primero, llevando en nuestro corazón esta palabra para que no pequemos contra Dios. Recibiendo mucha disciplina de Dios, pero no se arrepiente, no lo corrige, pero sigue viniendo esta disciplina de Dios, ¿cómo será, verdad? Aquí dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina de Dios. ¿Cómo? No se cambia, no quiere arrepentirse, menospreciando la disciplina de Dios. Hay que recibir, ¿verdad? Con respeto a Dios, con temor, en temor a Dios. Si no, no vale. Dios va a castigar más, ¿verdad? Será peor.
Y dice, no, ni desmayes cuando eres reprendidos por él. ¿Por qué como desmaya? Recibiendo de nuevo, algo como se cansa y desmaya, ¿verdad? Pero la Biblia dice, ni desmaya, hermanos. Hermanos amados, no desmayen, ni menosprecies la disciplina de Dios. Sigue adelante recibiendo con mucho gusto. Señor, yo quiero cambiarlo. Entonces ayúdame, Señor. Sí, no es fácil, ¿verdad? Recibir esta disciplina de Dios con corazón humilde, con corazón arrepentido, para cambiar, ¿verdad? Esta vida. Verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mire, ¿por qué Dios nos disciplina? ¿Por qué Dios regaña, verdad? Para que podamos cambiar nuestra vida y mejorar nuestra vida. Aquí dice, para llevar fruto apacible de justicia. Así Dios quiere bendecirnos, pero el que menosprecia esta disciplina de Dios no lo entiende, ¿verdad? ¿Qué está hablándome Dios por esta situación, por este hombre, por esta relación de alguno con algunos? Por eso, el que entiende por qué Dios me da esta disciplina como una plaga, bienaventurados. La Biblia dice también, ¿verdad? El que recibe la disciplina de Dios, bienaventurados. El que entiende y corrige, bienaventurados. No solamente recibiendo. Bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por eso, primero nosotros vamos a poner, ¿verdad? Nuestra estándar, nuestra guía de la vida, según la palabra. Vamos a edificar nuestra fe sobre la palabra. Así podemos llevar también fruto. Mire, por ejemplo, nosotros podemos trabajar aquí según nuestra fuerza. Sí, según nuestro como emoción. Pero es diferente trabajar según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios. Me explico. Como el coro. Los coros, el miembro del coro tiene buena voz, ¿verdad? Canta muy bien, pero según su habilidad, según su potestad, ¿verdad? Puede cantar bien, pero cantar según la palabra de Dios, cantar conforme a la voluntad de Dios es diferente. Yo canto aquí, ¿verdad? Pero cantar según la voluntad de Dios es diferente. Madre ama mucho a sus hijos, es cierto, más que todos. Pero mire, esto es también el amor de la carne, de madre. Pero vamos a aprender cómo yo puedo amar a mis hijos según el amor de Dios. Meditemos. Me explico, es diferente.
Por eso vamos a poner, ¿verdad? Nuestra base de la fe siempre sobre la palabra. Entonces, confiando en la palabra, confiando en la promesa de Dios, vamos a obedecer, vamos a sacrificar y trabajar. ¿Me explico? Aprendemos esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, la Biblia, dice, ¿verdad? La Biblia es, sí, inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, útil para enseñar. Así Dios quiere enseñarnos por la palabra, por la Biblia, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así vamos a enseñar a los hijos también con todas las escrituras, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Así Dios quiere perfeccionarnos por la palabra primero. Por eso, donde no hay palabra, no hay buenas obras. Es obras, ¿verdad? Buenas obras de usted, por ejemplo, propio. ¿Cómo se llama esto? Malo. La Biblia dice malo. Solamente el fruto, ¿verdad? Que sale de buen árbol es buen fruto. Saliendo de nosotros, sacando de nosotros. La Biblia dice malo, es propio. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, hermanos, vamos a entender esta voluntad de Dios según la palabra de Dios. Según la voluntad de Dios, vamos a obedecer a la iglesia primero, dejando mi deseo, mi voluntad, sí, saliendo siempre, ¿verdad? Del mundo, de la casa, de su parentela, de la tierra de su padre, llegando siempre, ¿verdad? Donde Dios, en el templo de Dios, se llama la iglesia. Esto es nuestra vida cristiana. Salmo 1, capítulo 1, verso 3, ya. Dice, ¿verdad? Será, dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua. Será. Pero sale condición, dos condiciones. Verso 1, verso 2. Si no hay verso 1 ni verso 2, no será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire, no siendo distinguido del mundo ni del pecado, pero espera, ¿verdad? Espera, buena obra. Espera buen resultado. Mentira, engañado. No puede ser. Por eso, primero vamos a tratar de separarnos, apartarnos del mundo, permaneciendo aquí, saliendo del mundo, ¿verdad? Apartado, separado del pecado, aprendiendo la palabra. ¿Me explico? Aprendiendo la palabra, Dios trabaja en medio de nosotros, nos da crecimiento y fruto. Esto es orden de la Biblia. Por eso vamos a meditar, ¿verdad? Este verso. Me gustaría, ¿verdad? Poner esto desde 1 hasta 3 como la estación de esta semana.
pero yo he puesto solamente verso 3, porque es muy raro, ¿verdad? Para recitar junto una vez. Pero hermano, recuerden, si hay 1 y 2, recitando 3, así siempre hay, ¿verdad? Una condición, verso 1 y 2. Vamos a salir, separar del mundo y del pecado, aprendiendo, ¿verdad? Mi delicio, ¿verdad? Mi placer. ¿En dónde? En la ley de Jehová. Meditando de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua. Da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Esto es promesa de Dios. Viene la bendición de Dios. Bienaventurados. Viene fortaleza y sabiduría de Dios y abono y crecimiento, alimentación de Dios. Y nos hace llevar buen fruto. ¿Sí? Aquí en el mundo, si hay, ¿verdad? Como una bendición de la tierra, tener mucha riqueza. Sí. Tener buen ambiente de vivir, pero no es bendición de Dios. Satanás está engañando al mundo por las riquezas. Vamos a distinguirlo. Dios quiere darnos su gloria, su reino. Vamos a poner mucha atención, ¿verdad? En la voluntad de Dios. Tú te enseñorearás de pecado. Y llevará, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corriente de agua. Este corriente de agua se refiere también a la iglesia. Aquí corre, ¿verdad? Las aguas siempre. Las aguas de la vida, que es la palabra de Dios. Siempre arraigamos, ¿verdad? Nuestra raíz de la fe aquí profundamente en la iglesia. Viene crecimiento y frutos, buenas obras. Ya, hoy hasta aquí. Oremos juntos. Padre Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. El Señor nos plantó, primero nos sacó del mundo y de la condenación y nos plantó aquí en esta iglesia, siendo inertado y plantado por Dios. Te damos muchas gracias por esta palabra y por medio de esta comunión. Señor, aquí estamos aprendiendo sobre la voluntad de Dios, que debemos llevar buen fruto y buenas obras en medio de nuestra vida cristiana. Pero, Señor, siempre nos fallamos y caímos también de nuevo en la debilidad. Pero, Señor, al Señor pedimos para que nos ayuden, sigue ayudándonos y levantándonos de nuevo por medio de la palabra. Señor, muchas gracias por habernos llegado hasta aquí. Aquí, Señor, queremos empezar de nuevo cada semana trabajando en la obra del Señor Jesucristo, en la misión de Jesucristo. Señor, utiliza nuestra congregación según tu voluntad. Señor, utilice a cada uno de nosotros según tu voluntad para la obra de Dios. Señor, guía nuestra vida y nuestro camino según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.